Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Últimamente han vuelto a surgir varios temas muy interesantes relacionados con la economía de nuestro país y el mundo. El agua entró al mercado de Wall Street y el cobre ha vivido alzas muy importantes de precio históricas que no se veían desde el año 2013. Así que para hablar de esto y más tenemos como invitado del día de hoy a nuestro programa al ingeniero comercial y magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hoy en día se desempeña como gerente general de Renta 4 Banco, Arturo Frey. Arturo, es un gusto tenerte hoy día en el programa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El gusto es mío, Gabriel. Me gusta mucho lo que están haciendo, así que encantado aquí de estar con ustedes representando a Renta 4 Corredores de Bolsa en su programa. Así que ustedes dirán y responderé lo que me pregunten. Sí, de hecho, Arturo, para comenzar me gustaría abordar sobre el tema del agua en la bolsa, que el pasado 7 de diciembre se comenzaron ya a negociar contratos de futuro sobre el suministro del agua en el estado de California dentro del mercado de futuros de Wall Street. Y por lo mismo quería consultarte qué hay detrás de esto, por qué comenzó a producirse que el agua ahora va a tener un valor como el cobre y como el petróleo. Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante, da para teorizar mucho y también para hacer muchos juicios de valor, así que la pregunta en sí es bastante compleja, pero al mismo tiempo muy atingente y por eso es importante, yo creo, abordarla, no solo desde el punto de vista de los mercados, sino que también su justificación, como te decía, también incluso moral. Entonces, primero que nada, comentarte que como cualquier recurso escaso, sin duda que se puede pensar que el agua podría ser un bien transable o comercializable, no solamente por su carácter de escasez y que puede ser susceptible de intercambio, sino que sobre todo para su conservación. Muchas veces el privatizar o el transar ciertos aspectos ayuda justamente a conservarlo. Y si estamos en un tema mundial de escasez de agua, creo que el sistema de precio, y así lo ha demostrado la historia, es el que ha demostrado ser el más eficiente a la hora de asignar los recursos que vienen siempre dados por intereses subjetivos de las personas. Entonces, los que más lo valoran van tomando decisiones de inversión respecto de eso. Eso no quiere decir que el agua se copte en unas pocas manos, por ejemplo, porque los mercados, los grandes mercados, por ejemplo, si hablamos del oro o del cobre, también son muy grandes. Entonces, es muy difícil que unas pocas manos terminen haciéndose del agua del mundo finalmente, y eso yo creo que no sería la gran amenaza, sino que yo creo que la gran amenaza actual para el agua, y esto hablándolo a título personal y tampoco siendo un experto en la materia, pero yo creo que el agua, para que realmente pueda preservarse y no tener que, o sea, y no ir malgastándola, privatizarla puede ser una buena opción y en ese sentido que vaya a los mercados de capitales para poder justamente poder intercambiarse de forma más efectiva, también es un avance en este sentido. Entonces yo esperaría ver cómo va avanzando esto. Aún es muy incipiente, los montos son muy bajos los que se están transando en este momento. CME Group, que es el que empezó con esto, o sea, son futuros recién y todavía esto está muy, por enredarse y recién esto es un primer paso.
¿Y cuál sería el proceso que vendría ahora a futuro? Porque de hecho, justamente de lo que tú hablabas, podría ser un bien para poder administrarlo de buena manera, porque si nos remontamos al pasado, al mes de septiembre sobre todo esto nació a raíz de las olas de calor y de los grandes incendios forestales que hubo en el estado de California. Entonces, muchos expertos a la vez también dijeron que esto era un poco peligroso porque podría generarse una burbuja especulativa en torno a este bien común. Entonces, por lo mismo quisiera preguntarte cuál es el proceso y de qué manera podría evitarse esta burbuja especulativa que muchos expertos han hablado en el último tiempo. El que se generen burbujas especulativas depende esencialmente de las emisiones monetarias que hacen los bancos centrales. Eso es lo que hace que se alarguen las estructuras productivas de la sociedad y no crecer en base al ahorro, sino que crecer en base a la deuda. Eso es lo que genera burbujas especulativas en cualquier tipo de mercado. Entonces, sin duda que el agua tampoco está exento de esto, y eso podría ser un riesgo para el mercado del agua, justamente, que unos mercados que hemos visto que se han intervenido de forma masiva a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en Japón principalmente. Entonces hemos visto que los mercados no son simplemente la interacción de la oferta y la demanda libre de acuerdo a los ahorros previos de los agentes, sino que más bien son una gran parte de los mercados son demanda artificial o demanda generada por los bancos centrales masivamente. Entonces esto sin duda que podría ir también al mercado del agua y ahí generarse especulación no en base a los ahorros disponibles, sino que en base a deuda, y ahí no cabe duda que al igual que en el agua y lo que puede pasar en cualquier otro tipo de mercado financiero o mercado inmobiliario, por ejemplo, es que se terminen mal asignando los recursos y terminen en crisis. Entonces, por eso es que desde nuestro punto de vista, más ortodoxo, creemos que más allá si es el mercado del agua o cualquier otro mercado, el problema de la burbuja especulativa viene dado exclusivamente porque los bancos centrales generan una cantidad de dinero en el mercado que hace que el modelo económico sea crecimiento en base a deuda y no en base a ahorro previo, y eso ha demostrado que va generando alargar la estructura productiva de la sociedad, a complejizarla, pero esos bienes que se esperan obtener en un futuro se demoran en llegar antes que la necesidad y finalmente hay que descomplejizar la estructura productiva y muchos recursos en el camino, tanto humanos como materiales, van quedando desaprovechados y se produce un empobrecimiento general de la sociedad. Más allá de la burbuja especulativa, hace un par de semanas atrás, un experto en esta materia de la ONU, llamado Pedro Arrojo Agudo, señaló lo siguiente, dijo: el agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que la lógica del mercado no reconoce y por tanto no puede gestionar adecuadamente y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación. En base a esta cita, ¿crees tú que a diferencia quizás de otros minerales como puede ser el cobre, que ya está en los mercados mundiales, en este caso del agua, sobre todo con la gran escasez que hay a nivel mundial, que lo podemos ver en ciudades aquí mismo en Chile como en Petorca, se maneje de mala manera y pueda hasta quizás monopolizarse o se llegue a un escenario muy malo? Y también aprovecho de preguntarte, ¿cuál crees tú que podría ser el peor o mejor escenario que se podría llegar con esto? No escuché la última parte de la pregunta, Gabriel. Netamente te consultaba sobre cuál podría ser el peor o mejor escenario que se podría llegar con el ingreso del agua al mercado de Wall Street. Mira, respecto del agua concretamente, debiera funcionar como cualquier otro mercado, por más bien esencial que sea o no. Tiene las características como para poder funcionar en base a la escasez. Ahora hay determinaciones gubernamentales, estatales, que determinan ciertos bienes como prioritarios y
los exponen a la cotización del precio y lo dejan como propiedad pública, y lo cual es un tema más bien político más que de mercado, pero lo que sí te puedo decir es que si es que el dólar, o sea, si el dólar, el peso, el cobre, el yen, el oro, el petróleo, todos bienes que también son básicos para la vida humana, porque por algo se valoran. Entonces, en ese sentido, todos los bienes que se valoran y que la gente está dispuesta a invertir es porque realmente son importantes para el futuro de la sociedad, para la sostenibilidad de la sociedad y para la permanencia de la especie humana. Entonces, el agua, si bien se ve como algo directamente fundamental para la sociedad, no por eso va a tener características que lo hagan que no se pueda transar en los mercados. Perfecto. Oye, ¿y cuál sería el proceso que viene ahora futuro con respecto al agua en Wall Street? Bueno, primero que nada, vamos a ver si es que los volúmenes transados aumentan. Aún es algo incipiente, poco más de $1.000 millones, que sin duda que para el agua todavía no es nada. Entonces, vamos a ver si es que este mercado se empieza a desarrollar, y va a depender mucho también de las regulaciones que se pongan en los diferentes países para ver de qué forma esto se puede canalizar a través de los mercados financieros. Pero, como te decía anteriormente, no es ninguna falacia el que en los mercados y mediante la transacción privada los recursos se cuidan mucho, y en ese sentido no es algo que se tenga que descartar a priori por el argumento de que se puede malgastar el agua, porque sabemos que tanto el Estado como los privados pueden hacer cosas positivas o negativas respecto del agua, pero en general lo privado tiende a la conservación y lo público más a la destrucción. Oye, y un poco también para que la gente quede tranquila en sus casas y pueda enterarse mejor de este tema, a largo plazo, sobre todo pensando en lo cotidiano, la gente común que no tiene relación con el mundo económico netamente tal, ¿se podría ver afectada con este tema del agua en Wall Street, o realmente no habría un problema mayor para las personas comunes y corrientes? No, yo creo que esto es un tema que recién está empezando y para nosotros todavía está sumamente lejano. Corresponde a otras regulaciones, y también el agua, como todos los bienes, no solamente cae del cielo, sino que se necesita toda una estructura de producción del agua y en el fondo de conservación para llegar a suministrarla finalmente a los usuarios. Entonces, esto no hay que mirarlo como algo estático, como algo de que aquí está el agua, está algo definido y hay que ver cómo administrarla, sino que más bien hay que verlo como algo dinámico, como que el agua se puede administrar de forma mucho más óptima o más eficiente, y de ese punto de vista, sin duda que se requiere tecnología y capacidades instaladas. Y en ese sentido, los recursos en general que entran a la bolsa se capitalizan, y por ende las estructuras también tienden a complejizarse y finalmente a ser más productivas. Entonces, yo creo que esto, para el futuro del agua como un bien básico y un recurso escaso, finalmente va a servir para conservarla y para que su precio también vaya bajando, porque en la medida que hay mayor inversión y mejor uso del agua, que va a depender claramente de factores tecnológicos, el precio va a bajar porque la escasez va a disminuir. Pero si es que no hay inversión en el agua, si lo dejan solo en manos estatales, probablemente va a producirse escasez y el precio va a subir. Entonces lo que no queremos es que haya escasez, que suba el precio, y para eso es necesario que el agua, que todo lo que tenga que ver con el sector de agua se capitalice. Y para que se capitalice tiene que entrar en bolsa y gente tiene que confiar en que es interesante invertir en agua.
Pasando a otro tema, Arturo, me gustaría tocar lo relacionado con el cobre, que de hecho el pasado 18 de diciembre el cobre se transó a $3,61 en la libra en la Bolsa de Metales de Londres, un hecho histórico que no se veía en el país desde el pasado 20 de febrero de 2013. Y quisiera preguntarte, ¿a raíz de qué sucedió, por qué sucedió esto? Y si crees que fue un poco por las expectativas que se generaron en torno a las vacunas a nivel mundial. Bueno, yo creo que es un tema súper importante de tratar y creo que es muy bueno que lo conversemos, primero que nada. Sin duda que tiene que ver con lo que tú comentas también de la expectativa de vacuna, porque el cobre también tiene que ver con la producción mundial y con la actividad económica en general y con la movilidad de las personas que trae aparejado eso. Entonces, sin duda que la vacuna es un tema importante, pero el fundamental, a nuestro juicio, no es algo coyuntural, sino que es más bien algo fundacional. O sea, el nuevo orden mundial que estamos viendo, donde Estados Unidos pierde peso en el mundo respecto del PIB mundial, Asia gana constantemente terreno y por otro lado tenemos el dólar, que es la moneda a nivel mundial aceptada, que al mismo ritmo que Estados Unidos pierde posición en el mundo, el dólar también va retrocediendo y los inversionistas buscan, bueno, ¿a dónde vamos si es que el dólar está decayendo y estábamos acostumbrados toda la vida a resguardarnos en dólares? Entonces se empieza a mirar a otras monedas, pero también se ve que los bancos centrales han impreso tanto dinero falso en el fondo fiduciario que tampoco les da mucha confianza estar preocupado invirtiendo en moneda. Entonces dicen, bueno, ¿a dónde vamos a ir? A los commodities que sean reserva de valor y que puedan generarnos confort en el mediano plazo. Y ahí han mirado al oro y al cobre. Entonces, el cobre en este sentido se ve doblemente beneficiado porque se está viendo como una reserva de valor. Entonces, hay inversionistas que piensan, bueno, no voy a reservarme en oro, sino que voy a reservarme en cobre, ni tampoco en dólares. Y en ese sentido, Chile juega un rol muy importante en la producción de cobre y es uno de los beneficiados con el nuevo orden mundial, tanto también toda el área andina. Y entonces creemos que es un tema fundacional, estructural y que podría seguir en aumento, entendiendo que también no se han hecho grandes inversiones en minas de cobre esta última década, los últimos sobre todo 5 años, 6 años, y bueno, y en Chile tenemos una gran expertise al respecto, una buena reputación y todo para seguir posicionando. Claro, sí, de hecho finalmente el cobre, como muchas veces se dice, es el sueldo de Chile. Y por lo mismo, a raíz de eso quisiera preguntarte que muchas veces se habla que cuando sube el cobre, las arcas fiscales del país están saneadas, también suben. ¿Es tanto así o es más un mito lo que ocurre ahí? Y si llegase a ser un mito, ¿cómo es el proceso de la relación que tiene Codelco con el Estado chileno? Mira, esto como titular funciona bien, pero en términos concretos tampoco es tan así. O sea, en cuanto a las exportaciones, sin duda que el cobre es fundamental y representa más de la mitad de nuestras exportaciones. Pero cuando lo vemos respecto de la producción de bienes y servicios en el país, no representa más del 20%. Entonces, en ese sentido, creo que tampoco es que debamos enfocarnos solamente en el cobre. Sin duda que Chile tiene muchas potencialidades, o sea, desde su naturaleza, sus valores, su cultura y la cantidad ahora en concreto con los diferentes sectores con los cuales está exportando también. Entonces, creo que el cobre nos va a beneficiar mucho en este tiempo, va a ayudar mucho con todo el gasto fiscal que hemos tenido este año, y en eso sin duda que es algo que se agradece mucho, pero la diversificación del PIB es fundamental y Chile está en condiciones de apalancarse también en otros sectores y realmente dar un salto cuántico en esta década.
Eso es lo que deberíamos esperar como chilenos, yo creo. Sí, pero en el último tiempo uno de los segundos minerales o terceros minerales que más se producen y se sacan aquí en el país es el litio, dime si no me equivoco, y de hecho que hizo noticias un tiempo porque justamente llegaron empresarios privados desde China a comprar gran parte de las extracciones de litio aquí en el país. Entonces, quizás la diversificación, sobre todo pensando en el Estado chileno, no está siendo muy grande, ¿o sí? O sea, la diversificación yo creo que no es de parte del Estado chileno, sino que es más bien propia de las características humanas que van usando las ventajas competitivas que tienen y que van intentando satisfacer las necesidades. En particular, el tema del litio, al igual que el cobre, tenemos la ventaja que estamos inmersos en una macro tendencia, en tendencias que son más verdes, más sostenibles, y en ese sentido el litio ha demostrado este año una subida realmente impresionante, todo lo que tiene que ver con las baterías y también todo lo que tiene que ver con lo autoeléctrico. Entonces, al igual que en el cobre, estamos inmersos en una macro tendencia, eso lo ven en todo el mundo, en un mundo globalizado, y saben que Chile está estructuralmente y tiene mucha capacidad instalada y conocimiento al respecto. Yo creo que diversificar nuestra matriz de servicio y productiva no es tarea del Estado, sino que, como te decía anteriormente, es más bien labor de los empresarios, micro, macro, o sea, de los grandes, pequeños, y de cada uno ir buscando dónde están sus mayores potencialidades y, por supuesto, apalancarnos en ciertos recursos naturales como estos, que no van a ser la salvación, pero sí dan un piso al país que esperemos que se traduzca en superar pobreza y en mejorar estándares de vida para toda la sociedad. En lo más actual, porque al fin y al cabo siempre es una gran tarea poder superar ese tipo de cosas, pero en lo más actual hay que superar el tema de la pandemia. Han surgido muchos problemas tanto de salud como económicos en base a eso. Y por lo mismo quisiera preguntarte, siguiendo en la misma línea del Estado chileno, ¿qué nota, qué evaluación le darías tú a lo que ha hecho sobre todo el Ejecutivo, sobre todo en las temas de públicos como el tema de los créditos FOGAPE, el bono clase media, etcétera? Y sobre todo también pensando, y perdona que me alargue con la pregunta, enfocado en la imagen de Ignacio Briones, que por lo que yo tengo entendido fue tu profesor en la universidad. Sí, yo creo que bueno, desde mi humilde opinión también, yo creo que lo que se ha hecho respecto de dar crédito directo a las personas y también bono directo, yo creo que ha sido acertado, porque sin tener que pasar por la burocracia estatal, ir directamente a la subvención, a la demanda en este caso, yo creo que es algo importante porque cada uno sabe mejor que nadie cuáles son las necesidades de gasto que tiene. Entonces, la forma como se ha entregado, primero que nada, creo que es la correcta. Ahora, la cuantía y la que se ha hecho, bueno, es siempre opinable. Respecto, en términos relativos, yo creo que hemos estado en la parte alta de los países respecto del PIB, pero no cabe duda que la recuperación del COVID y en general de las crisis no viene por el gasto estatal, porque el gasto estatal no es más que deuda que hay que seguir, que hay que pagar a futuro. Es decir, traer al presente el consumo que en el futuro ya no se va a tener. Entonces, esto sirve como una anestesia de corto plazo, pero lo que realmente va a funcionar va a ser el crecimiento económico, el trabajo, y en ese sentido yo creo que no se debe esperar que los gobiernos, que los estados de cualquier país o de cualquier lado sean los que tomen las riendas, porque los países que han hecho eso no lo han logrado, ahora y antes. Los que
los que han puesto toda su confianza en que los estados los van a sacar de las crisis, porque tengan buenas, malas intenciones, sean competentes o incompetentes, más allá de eso, la única forma de los países prosperar es mediante la productividad, y para eso cada cual tiene que hacer el trabajo lo mejor posible y así y que se generen los modelos también de incentivo económico en la sociedad como un todo, es decir, que los impuestos sean bajos, atraer inversión extranjera fundamental, dar una apariencia y que sea real, por supuesto, de que en el país se respeta la palabra empeñada. Esos son temas que van a hacer al país salir de esto y no tanto evaluar si lo ha hecho el gobierno tan bien o tan mal, porque si lo hace tan bien o tan mal, no va a mover la aguja como si la va a mover el poder fomentar que en Chile hay un buen clima para hacer negocio. Arturo, quiero darte las gracias por haber estado hoy día en el negocio del barrio, pero antes de terminar me gustaría dejarte un espacio para que pudieses explicar un poco qué es Renta 4 Banco, qué es lo que hacen ustedes y sobre todo dar un mensaje quizás en estos tiempos tan convulsos que vivimos en el país. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, comentarte, Renta 4 Banco es nuestra matriz, es un banco en España con más de 70 sucursales y nosotros somos una filial del banco, somos corredores de bolsa en Chile, al igual que como somos en Perú y en Colombia tenemos una fiduciaria, y nosotros lo que hacemos es acercar al pequeño ahorrador a invertir en bolsa. Tenemos una página web muy completa para invertir tanto en el mercado local como internacional, tarifas también muy competitivas y también asesores que están ahí dispuestos a siempre estar ayudando y entregando el servicio que el cliente pueda requerir. Entonces, nosotros tenemos un compromiso en el sentido de democratizar las inversiones y poder participar en ese camino que hay entre el ahorrador y el inversor, ¿no? Entre el ahorrante y el inversionista, y que las personas vayan aprendiendo de que en realidad dejar la plata bajo el colchón o dejarla en la cuenta corriente quizá no es lo óptimo a largo plazo, sino que es bueno ir poco a poco capitalizando y invirtiendo en pequeñas empresas o pequeños montos en empresas a nivel mundial, como son empresas en las cuales pueden ser usuarios, y poder acercar también el mercado financiero a la sociedad, porque, como te mencionaba anteriormente, uno de los pilares importantes de la sociedad para enriquecerse como un todo y poder salir de la crisis son los mercados financieros. Entonces, aquí esto antes estaba muy limitado para ciertos grupos con ciertos capitales y nosotros también somos parte de este proceso en la sociedad donde se da acceso a una gran mayoría a costo muy competitivo y muy bajo respecto de lo que había anteriormente y que permiten que las personas puedan transitar ese camino del ahorrante al inversionista sin tener grandes patrimonios. Muchas gracias, Arturo, y de hecho, mínimo, en el fondo, para que la gente pueda saber más sobre Renta 4 Banco, abajo en el GC va a estar pasando la página web para que cualquier interesado pueda llegar hasta allá. Así que con esto concluimos un nuevo capítulo. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por su invitación, muy entretenido el programa y lo voy a estar viendo. Está muy bien. Gracias. Con este mensaje concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. No se olviden de compartir, debatir y opinar en las redes sociales del canal Tendencias Prime Chile. Así es que nos vemos en otra ocasión del Negocio del Barrio. Hasta luego.